¿Cómo están todos? Qué bueno, me alegra poder verles esta mañana y estamos en la serie ¿Y tú piensas irte? Y antes de comenzar quiero saludar a toda nuestra gente que se conecta con nosotros en nuestras diferentes sedes y aquellos que también se conectan a este tiempo a través de nuestro canal en la web. A ustedes les enviamos nuestros saludos. Gracias por estar aquí. ¿Por qué hablar acerca de este tema? Porque creemos que es importante para la vida del cristiano caminar con sabiduría. Y creemos que en la palabra de Dios encontramos sabiduría para nuestras decisiones. Además, tenemos una relación con Dios y una relación a través de su Espíritu Santo y Él puede guiarnos cada día. Estamos observando una salida muy frecuente de venezolanos a otros países y en los últimos meses ese éxodo se ha acrecentado, ¿no es cierto? Y todo esto se debe pues a la situación política, a la situación social, a la situación económica que estamos viviendo. La gente como que coloca plazos, se desespera y termina yéndose. Otros lo hacen de manera diferente y están digamos, como pensando en estrategias para mejorar su vida, para ampliarse. Muchos se mudan a otros países como escapando, por ejemplo, de la inseguridad, del alto costo de la vida, de la escasez de alimentos, de la escasez de medicina. Si, por ejemplo, tienen un niño con una enfermedad crónica, entonces están pensando, no podemos seguir aquí en estas condiciones. Por eso, entonces, este tema es un tema recurrente hoy en día en nuestros chats. Es un tema recurrente en nuestras conversaciones, en nuestras redes sociales. De pronto alguien asoma esa posibilidad y viene esta pregunta: ¿y tú piensas irte? Y la verdad es que si preguntamos ¿y tú quieres irte? Las encuestadoras nos dicen que hay una proporción muy grande de venezolanos que están viendo la esperanza de futuro en otro país. ¿Qué te parece? En llegar a otro país, en ir a otro lugar. Hemos dicho que hay algunos elementos que hemos venido armando, por así decirlo, en esto de conversar sobre el tema de emigración. Y esos elementos que deben evaluarse son propósito, puertas abiertas, plan, presupuesto y protección de la familia. Ya hemos hablado de este primer elemento, propósito. Así que si no estuviste la semana anterior y quieres saber algo acerca de eso, puedes revisar este asunto del propósito, porque es realmente lo primero, es lo primero que te da perspectiva. Puedes hacerlo en nuestro canal en YouTube. Y habíamos dicho, si te guían tus temores, quedarás estancado. Si te guía tu propósito, avanzarás confiado al destino que Dios ha marcado para ti. ¿Qué te guía? ¿Qué te guía? ¿Te guían tus temores? ¿Te guía tu propósito? Y algunos todavía se preguntan, ¿y cómo descubro? ¿Cómo descubro el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo encontrar el propósito de Dios para mí? Ahora vamos a hablar sobre puertas abiertas. Vamos a hablar acerca de ese segundo elemento, puertas abiertas. ¿Qué significa esto de puertas abiertas? Básicamente se refiere a oportunidades o a invitaciones concretas y específicas para el sostenimiento y el avance en cualquier lugar donde estés. Por cierto, hablando acerca de, cuando hablamos de propósito, dijimos que si nosotros tenemos propósito, en cualquier lugar donde estemos, podemos desarrollar ese propósito. ¿No es cierto? Así que mucho de lo que voy a hablar aquí también se aplica a las personas que quieren avanzar,
que quieren establecerse, que quieren ampliarse en medio de la crisis que estamos viviendo, aunque decidan quedarse. Decidiendo quedarse. Y lo digo de esta manera porque recuerda, muchos ven que su única alternativa es irse, que su única alternativa de prosperar, de estabilidad, de seguridad es saliendo del país. Pero estos elementos también van a aplicarse a tu vida cuando te das cuenta que tu propósito está aquí, está en Venezuela, está en tu tierra, a pesar de la crisis que estamos viviendo. Tú también necesitas puertas abiertas, ver puertas abiertas o tocar puertas para que se abran. Vamos a decirlo entonces de esta manera, y es lo que hoy vamos a estar repasando. Tus capacidades y esfuerzos te abren puertas. Tus capacidades y tu esfuerzo te abren puertas, pero tu carácter y sabiduría las mantiene abiertas. Porque hay personas que tienen capacidades y se esfuerzan mucho, y de pronto una puerta se abre, pero por falta de carácter, por problemas, defectos en su carácter, esa misma puerta que un día se abrió, se cerró. O por falta de sabiduría, sobre todo en el plano de las relaciones, cómo estoy tratando a la gente, cómo me estoy relacionando con los demás. Esa puerta que un día se abrió, ¡pum!, se cerró. La persona dice, hey, ¿por qué? ¿Por qué me va tan mal? Otras personas parece que nunca ven puertas abiertas, y se trata de no descubrir, utilizar y desarrollar sus capacidades. Y por cierto, de eso hablamos cuando hablamos de propósito. Pero tú puedes tener capacidades y todos las tenemos. Pero mi pregunta es, ¿estás descubriéndolas, desarrollándolas y utilizándolas? ¿Ok? ¿Estás probando una y otra vez con esas capacidades? ¿Estás incursionando, estás emprendiendo con las capacidades que Dios te ha dado? Tus capacidades más tu esfuerzo está siendo constante, perseverante. Eso abre puertas. Veamos entonces, tus capacidades y esfuerzos te abren puertas, pero tu carácter y sabiduría las mantiene abiertas. ¿Estás de acuerdo con eso? Voy a contarles una historia que nos servirá de marco para darnos cuenta de esta realidad. Y es una historia de emigración. Esa historia aparece en la Biblia, así que necesitamos retroceder unos 1300 años antes de Cristo para conocer esta historia. Se nos dice que esta historia se da entre la tierra de Israel y la tierra de Moab. Son países vecinos. En algún momento entraron en conflicto y también tuvieron guerras. Pero aparece en la Biblia y el nombre del libro donde podemos leerla se llama Ruth. Y es una historia muy, muy enternecedora. Es la historia de una joven mujer que se convirtió en inmigrante. Vemos muchas personas que emigran en esta historia, y vemos una persona que regresa al país de donde había salido. Veamos entonces. Comienza en Belén y comienza con una pareja, Elimelec y Noemí. Así que ellos son de esa tierra de Belén, de la tribu de Efraín, le llaman efreteos. Y Elimelec y Noemí tienen una familia, tienen sus hijos Malón y Kelión, y salen de Belén a 80 kilómetros lejos
de su tierra, de lo que ha sido su tierra y la tierra donde ha nacido su familia y donde se han desarrollado, se van a Moab debido a una gran hambruna. ¿Qué fue lo que movió entonces a Elimelec y Noemí a tomar a sus hijos Malón y Kelión e irse a Moab? Cuando leemos, dice una gran hambruna. Es decir, sabes, esta es la manera como la Biblia expresa una crisis económica profunda. Se le llama hambruna. Y esto les movió para irse. Lo que se nos cuenta es que estando allí en Moab, Elimelec murió y Noemí queda viuda. Pero sus hijos seguían creciendo y estando allí, entonces se casaron con mujeres que eran de esa tierra, con mujeres de Moab. Ruth se casó con Malón, Orfa con Kelión. Esas dos mujeres eran de esta tierra, ¿sabes? Ellos se casan con extranjeras, pero ellos son emigrantes allí y han crecido allí, así que se están de una u otra manera, se han adaptado a esta cultura. Lo que ocurrió 10 años después es que también murieron Malón y Kelión. Y ahora tenemos un hogar con 3 viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Noemí entonces piensa regresar a Belén y les ruega a sus nueras que se queden en Moab, que se vayan a la casa de sus padres. Ella les dice: yo no tengo nada que ofrecerles. Es como si ella dijera: ustedes no tienen ningún futuro conmigo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer enviudaba en ese tiempo, quedaba en un estado de completa devastación. Era muy difícil luego sostenerse. Debido a esa insistencia, Orfa entonces se va, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Y juntas emprenden entonces un viaje de vuelta a Belén. Y en este caso es Ruth la que se convierte en una inmigrante en esta tierra de Belén. Y quiero que escuchen las palabras que Ruth le dice a Noemí. Estas son las palabras, es como un compromiso inmenso. Ella le dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y lo que sorprende de estas palabras es que hay un profundo compromiso de esta hija, de esta mujer que adopta a una mamá. Su suegra, ella la adopta como una mamá con estas palabras. Pero al parecer la fe de su suegra había tenido un impacto en el corazón de Ruth. Su fe expresada en la manera como Noemí vivía, en la manera como ella se conducía. Por eso le dice: tu Dios será mi Dios. Ella termina abrazando la fe de su suegra. Y luego: donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Wow. ¿Qué les parecen estas palabras? Yo pienso que para decir estas palabras se debe tener una profunda claridad de cuáles son las oportunidades, cuál es la invitación. Por eso te hago esta pregunta: ¿has evaluado las oportunidades seriamente?
Y mira que lo que estoy diciendo, esto se aplica tanto a quienes dicen, yo tengo un propósito en esta tierra, yo tengo un propósito en este país, mis ojos verán una nueva Venezuela. Eso se aplica también. Se aplica para quienes dicen, yo veré la reconstrucción de esta nación y formaré parte de quienes reconstruyen. De hecho, me estoy preparando para eso. Como para quienes dicen, estoy buscando oportunidades en otro lugar. Hey, pero estás evaluando las oportunidades seriamente. Recuerden lo que yo decía, algunas personas parece que actúan por arrebato. Y en primer lugar, no evalúan su propósito. Y no se están dando cuenta que con moverse en pánico están perdiendo de vista su propósito. Pero otros pierden de vista realmente si hay oportunidades, si hay invitaciones, si realmente es una puerta que se está abriendo desde aquí o es una puerta que puede abrirse allá. Así que, pregunto, ¿tienes vínculos y apoyos? Si tú te vas a ir a otro país, esa es una evaluación que debe hacerse. ¿Tienes vínculos y apoyos? Y cuidado con tus expectativas, porque uno necesita hacer una diferencia entre el nivel de relación que tiene con una persona a quien ha llamado y que le dice, sí, vente, aquí algo hace. Porque es así más o menos ese tipo de conversaciones. Entonces uno tiene que preguntarse, ella va, ¿qué nivel de relación tengo con esta persona? Hay una relación de familiaridad, de tal manera que hemos desarrollado una confianza como para saber que voy a recibir apoyo de esta persona. ¿O es una relación de compañerismo? Hemos trabajado juntos, hemos participado juntos en algunos proyectos, de tal manera que no voy a recibir un apoyo de esta persona, sino que se espera más bien que haya como un intercambio de esfuerzos para beneficio común. ¿O es un conocido? Yo no puedo decir que esta persona tiene conmigo una relación de familiaridad o de compañerismo, sino que somos conocidos. ¿Hasta dónde yo estoy, hasta dónde yo estoy exagerando esas palabras que parecen ser una invitación en mi mente? ¿Ah? Precaución. No se debe colocar sobre las relaciones un peso más grande del que puedan soportar. No puedes colocar sobre las relaciones un peso más grande del que puedan soportar, porque de pronto tú vas con la expectativa de que me va a ayudar, va a estar conmigo, me va a dar apoyo durante el tiempo de adaptación, y la persona nunca dijo eso. Yo he estado viendo gente que se siente tan defraudada y que me dice, mira, pastor, me dijo que me viniera, me invitó, y cuando yo llegué aquí casi que ni le vi. Y cuando le pregunto, ok, ¿qué fue exactamente lo que te dijo? Bueno, él me dijo que me viniera, que aquí veía qué podíamos hacer. ¿Y no será que te dijo, aquí ves qué puedes hacer? Pendientes con eso, porque indudablemente va a ser una gran ayuda tener un vínculo o tener apoyos. Por cierto, recuerda lo que estoy diciendo, eso se aplica aquí y en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Eso se aplica aquí y en cualquier lugar del mundo. Mira que algo, mucho de esto lo he tomado de creyentes, de hombres de fe que han caminado con sabiduría y que han tenido éxito en su salida, pero que han visto a otros fracasar y me han dicho, hey Álvaro, la gente no se da cuenta que es mucho mejor vivir una crisis al lado de familia, amigos cercanos que te brinden apoyo, que llevarte esa misma crisis a otro país y tener que enfrentarla completamente solo.
Pero en medio de la desesperación, la gente piensa, cualquier cosa es mejor. Y no, quizás no. Así que, recuerda, mi punto es, la decisión estará en las manos de cada uno. Yo no diría, no lo hagas o hazlo. Yo diría, estás tomando en cuenta este segundo elemento, puertas abiertas. ¿Lo estás evaluando seriamente? Se requiere de una red de relaciones para adaptarse a un nuevo lugar. Se requiere una red de relaciones para ubicarse en un nuevo trabajo, por ejemplo, o para iniciar alguna empresa. Se requiere de esa red de relaciones. Una comunidad de fe, por ejemplo, es esencial. ¿Estarás conectado con una comunidad de fe? Es mejor vivir, quiero recordártelo, es mejor vivir una crisis rodeado de tu gente y del apoyo de la familia, amistades y hermanos en la fe, que en otro lugar llevar una crisis similar, pero estando solo. Solo. ¿Has evaluado las oportunidades seriamente? ¿Son específicas? ¿Esas oportunidades son específicas? No basta con promesas u ofertas generales indefinidas de algún amigo o de algún familiar. Sí, vente, aquí vemos qué haces. No, eso no está bien. ¿Son específicas? ¿Son oportunidades concretas? ¿Son concretas estas oportunidades? Por eso uno tiene que hacer preguntas. Siempre que evalúa, es que inclusive si te mudas a otra ciudad, aquí, o si te vas a otro sector, o si estás pensando dejar tu trabajo estable para emprender algo, debes hacer preguntas específicas. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Es decir, ¿por cuánto tiempo tú me vas a ayudar? Alguien me decía, mira, si alguien te dice, vente y yo te recibo en mi casa, tú tienes que preguntar, ¿a mí solo o con mi gente? Con mi esposa y mis hijos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde vives y en cuánto, qué tanta distancia hay de la oportunidad de trabajo de la que me estás hablando? Porque conocí gente que la oportunidad de trabajo era en otra ciudad, del lugar donde supuestamente el amigo lo iba a recibir. Y lo que significaba es, yo te recibo cuando te bajes del avión, ¿no? O cuando te bajes del autobús, y te puedes quedar unas noches en mi casa mientras te vas. Necesitamos hacer preguntas. ¿Qué se requerirá de mí? ¿Sabes por qué? Porque los venezolanos tenemos una forma de ser que luego nos choca cuando vamos y vemos otros venezolanos que están en otras partes del mundo. Aquí nosotros decimos, donde comen dos, comen tres. En otros países no es así. En otros países es, donde comen dos, no comen tres. Y si va a comer un tercero, hay que elevar un 33.3% al presupuesto, en todo. Y te explica, mira, porque aquí el agua es cara y porque aquí hasta nos cobran el desagüe. Y los venezolanos no estamos acostumbrados a pagar el desagüe. Usted no está acostumbrado a pagar el agua que sale por la tubería, las aguas negras. ¿Sabía eso? Pero que en otros países se mide. Así que si usted es de los que se baña mucho cuando tiene calor, la persona que le recibe en su casa va a sentirse incómoda de toda el agua que se está botando. ¿Ok? O si usted es de los que limpia el frente con la manguera, ¿no? La persona de la casa se va a incomodar. Por otro lado, nosotros no estamos acostumbrados. Si usted me dice, yo te doy para la gasolina, yo me río, ¿no es cierto? Porque eso es nada, nosotros no presupuestamos. Entonces nosotros estamos acostumbrados a, yo te llevo, sí, toma el carro, vas y vienes. Allá si vas y vienes, debes contar cuántas millas o kilómetros recorres, cuánto es eso de gasolina y aportar tu gasto.
¡Ey! Haga preguntas. Por cierto, sigo enfatizando, esas preguntas deberíamos hacerlas aquí. Porque muchas veces nosotros actuamos irresponsablemente con quienes no, con nuestros vínculos y nuestros apoyos. Y abusamos sin darnos cuenta. Lo otro, ¿los acuerdos son claros? Los acuerdos son claros. De hecho, deben cerrarse acuerdos. Precisamente en base a estas preguntas, en base a esta revisión, deben cerrarse acuerdos. Entonces, acordamos, llegaré a tal parte por tanto tiempo, contribuiré con tanto porcentaje. Y ojo, no puedes depender de la persona de estos vínculos y apoyos. Tienes que hacer el esfuerzo por lograr independencia y sostenimiento. Y eso es aquí también. Vemos jóvenes varios años después de los 20 que todavía dependen demasiado de sus padres. Y no debe ser, no debe ser. Ok. Así que tus capacidades y esfuerzos te abren puertas. ¿Tú puedes decir eso, por favor? A ver, tus capacidades y esfuerzos te abren puertas. Veamos esto. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Así que ella llega a Belén. Y en Belén, en la tierra de Israel, había una ley. Es una ley que Dios estableció para el pueblo de Israel. Algunos le llaman la ley de la espigada. Es que, recuerda, estamos hablando de una cultura agrícola, pastoril. Así que cuando alguien sembraba trigo o sembraba cebada, entonces lo primero que se maduraba, ellos lo recogían y lo dedicaban a Dios y a su obra, a su servicio. Se le llama primicia. Luego entonces se recogía la cosecha en sí, la cosecha. Maravilloso. Era lo más abultado de esa recogida. Pero en la medida en que se recoge la cosecha, algunas espigas, por ejemplo de trigo, quedaban atrás. No sé si alguna vez has recogido una cosecha, pero siempre quedan frutos que no han terminado de madurarse, quedan atrás. No los tomas. ¿Sabes lo que Dios estableció? Que esas espigas debían quedarse ahí en el campo. Y el dueño del campo no debía recogerlas, sino que después de la cosecha debía abrir las puertas de su campo para huérfanos, viudas y extranjeros que vinieran al campo para recoger esas espigas y tener que comer. Increíble la ley que Dios le dio a los del pueblo de Israel. ¿No es cierto? Es una forma de decirles, deben ser generosos y confiar en mí, en que yo les daré realmente lo que necesitan. Creo que necesitamos aprender eso hoy, ¿no es cierto? Necesitamos aprender eso hoy. Yo hoy pensaba, por ejemplo, hoy al salir de mi casa, pensaba en esto que nosotros enseñamos del kilo de amor, que es antes de salir de mi casa un domingo en la mañana, abrir la despensa y tomar algo, y yo hoy decía, Señor, perdóname porque tenía tiempo que no lo hacía. Mi esposa Aura está más pendiente de eso, es que ella siempre me gana en esto de la generosidad. Pero yo le decía, Señor, debo ser cuidadoso con esto. Pero mira entonces lo que pasó. Ruth está con Noemí. Yo quiero que ustedes se imaginen Noemí llegando a su casita, a esa casita que duró, algunos calculan, cerca de 20 años sola. Ustedes se imaginan, seguro hubo que reparar el techo y limpiar todo. Era una casa como una casa abandonada. ¿Y saben quién?
¿A quién me imagino haciendo todas esas cosas? Noemí ya está anciana. ¿A quién ustedes se imaginan haciendo el trabajo duro? A Ruth. Y de hecho es fácil imaginarlo, porque luego Ruth dice: voy a ir a recoger espigas en el campo. Ella está asumiendo algo. Estoy comenzando de nuevo. Soy una extranjera. Voy a tomar la ley de Dios y voy a confiar. Así que va a un campo de un hombre llamado Boz. Y sucede que Boz era pariente de Noemí, pero Ruth no lo sabía. Ella llegó a este campo. Y cuando Boz ve a Ruth, se impresiona por las capacidades de esta muchacha y por su esfuerzo. ¿Recuerdan lo que dije? Las capacidades y el esfuerzo te abren puertas. Y Boz mismo comenzó a decirle a sus trabajadores: hey, miren esa joven. Y miren la tremenda ayuda que está haciendo para Noemí, esa anciana que se fue y perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Y esta muchacha, increíblemente, ahora es su apoyo, ahora es su soporte. Quiero que intencionalmente dejen algunas espigas más para ella. Y mira lo que tienen una conversación. En algún momento tienen una conversación Boz y Ruth. Y esa es la conversación. En Ruth capítulo 2, versículo 5. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Yo quiero que ustedes vean la impresión que el capataz tiene y el reporte que el capataz le da al dueño del campo. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. ¿Qué tal la impresión que está dejando Ruth? Porque tus capacidades y tus esfuerzos te abren puertas. Pero eso no es solo allá afuera. Eso es aquí también. Y algunos no se dan cuenta, que dicen: ay, es que todas las puertas se me cerraron. Sí, todas las puertas se te cerraron. Es que tú no estás aprovechando tus capacidades, tú no estás desarrollándolas. Y tampoco se ve esfuerzo, iniciativa. Pero tu carácter y sabiduría las mantiene abiertas. Tu carácter y tu sabiduría las mantiene abiertas. Ojo con esto, no son las personas o situaciones las que te defraudan, sino las expectativas que te has formado. Pendiente con eso, porque hay gente que sale con unas expectativas pero inmensas. Quien emigra comienza de nuevo. ¿Y sabe para qué somos buenos nosotros los venezolanos? Para falsas expectativas. No, yo voy en 3 meses, ya estoy. Sí, una cosa así como que. ¿Hiciste todas las preguntas? ¿Verificaste todos los puntos de oportunidades e invitaciones? Por cierto, ¿conociste las leyes del país? Durante la serie vamos a hablar un poco más acerca de eso. ¿Ok? Ahora, vamos más adelante. Vamos al versículo 10. Ese encuentro que Boz tiene con Ruth. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Cuando Ruth supo todo lo que Boz estaba haciendo por ella, cayó a sus pies muy agradecida. Es parte de la cultura, ¿ok? ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. ¡Ey! Ella está ubicada, ¿no es cierto? Ella está plenamente ubicada. Sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra
desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Voy a la segunda parte. Sabiduría. Carácter y sabiduría. ¿Sabes qué está el capataz? ¿Qué exaltó de Ruth? Sus capacidades y su... Pero ¿qué está exaltando vos de Ruth? Su carácter y su sabiduría. En la manera como se relaciona. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Vamos aquí. Cuando me refiero a carácter, si hay algo que se requiere, es un carácter humilde. Que usted esté ubicado. Y sabiduría, sobre todo, en el plano de tus relaciones. Lamentablemente, hoy en día, cuando salimos de Venezuela, y hay una oleada de gente saliendo de Venezuela y llegando en grandes grupos a otros países, ¿sabes cómo se nos ve? Como desplazados. Y eso hace que la gente local levante ciertos prejuicios. Porque la gente que sale sin preparación puede cometer muchas imprudencias. Y el venezolano que llegó antes que tú con malos hábitos, como dicen los muchachos, tragándose la luz. Y el venezolano que llegó antes de ti con hábitos de corrupción y de actuar al margen de la ley, deja una impresión negativa que también te va a afectar a ti cuando vayas. Queridos, cuando yo me consigo con amigos panameños, que son panameños, hombres líderes de organizaciones en Panamá, ¿saben cómo les llego? Voy a decirles cómo les llego. Les llego con un chocolatico venezolano. Inclino mi cabeza y les digo, perdónennos. Perdónennos por las cosas que los venezolanos hemos hecho mal en su tierra. Perdónennos si hemos hablado mal de ustedes cuando están recibiendo a nuestra gente. Perdónennos, por favor. Algunos pueden sentirse amenazados por la presencia de estos grupos de personas que entran al país. Así que, pendiente con esto, dispóngase a adaptarse. Ojo, tú no puedes esperar que el local, que el nacional se adapte a ti. Eres tú quien está llegando. Por ejemplo, ¿adoptarás el lenguaje? ¿Aprenderás la forma de ser de esa gente? Y yo no estoy diciendo que cambies tu acento. Tu acento es venezolano. Pero sabes, hay ciertas palabras que tú tienes que modificar. Y tú no puedes decir, no, es que yo hablo así. No. Si esa palabra resulta ofensiva para la persona o no expresa lo que la persona comprende, tienes que adaptarlo. ¿Ah? Aprende de las leyes. No actúes al margen de la ley, llevando el esquema de corrupción y el hábito de hacer trampas. Sea sensible a la cultura. ¿Sabes eso de ser sensible a la cultura? Queridos, quien emigra está comenzando de nuevo. Quien se queda y lucha creyendo en las promesas que Dios ha dado para esta nación,
quien sigue usando sus capacidades y esfuerzos, preparándose para el tiempo de reconstrucción que vendrá cuando esta crisis pase, estará posicionado. Si uno llega a otra nación, uno tiene que aprender cómo se muestra amabilidad. ¿Cómo muestro amabilidad? Porque nosotros, por ejemplo, no estamos muy acostumbrados a decir por favor, gracias. No, nosotros tenemos un tonito para pedir cosas así de por favor, ¿no? Tenemos una empanadita ahí. Sí, así como que con el tonito basta. Y sabes, hay países donde tú llegas y aunque uses ese tonito, la gente va a notar que estás siendo descortés, que no eres amable, porque no dijiste por favor, no dijiste gracias. Tú tienes que ver la forma de ser, ser sensible a la cultura. Porque hay ciertos lugares, nosotros somos gente del Caribe y los caribeños son de sangre caliente. Si vas a otros países más andinos, vas a sentir que la gente es diferente en su ritmo y de pronto comienzas a criticar el ritmo de la gente. No, es su idiosincrasia. No son ellos los que deben adaptarse a ti. Aprecie el lugar y su gente. Venezolanos que van a ciertos lugares sintiéndose que son la gran cosa y comparando Venezuela con el país donde llegan y comparando lo mejor de Venezuela con lo peor de ese país enfrente de la gente local. Por favor, ¿sabes qué? Tú necesitas decirle a esa gente: tu pueblo hoy es mi pueblo y tu tierra ahora es mi tierra. ¿Ok? Y estoy trayendo mi fe, pero quiero mostrar mi fe con buenas obras. ¿Sabes qué es triste? Gente que va a otras naciones como preguntándose: ¿qué puedo ganar aquí? ¿Qué puedo agarrar de aquí? Mientras, y lo que pueda agarrar de aquí me lo llevo. ¿Te sentirías bien si alguien llega a tu casa con esa actitud? Pero lamentablemente hay hijos en la casa que tienen esa misma actitud. Y hay hijos de esta tierra que tienen esta misma actitud. ¿Qué puedo agarrar de aquí? Si no hay nada que agarrar, me voy. Pero no se están preguntando: ¿cómo puedo contribuir para una mejor nación? Forme nuevas relaciones. Y es verdad, usted llega y debe, las relaciones y los contactos y los apoyos de otros venezolanos en ese lugar, pero usted no puede encerrarse solo entre la comunidad de venezolanos. Usted tiene que aprender a relacionarse con la gente de ese lugar, ¿no es cierto? Porque esa gente le va a enseñar cosas que usted no sabe. Voy a cerrar con la historia de Ruth. Así cierra la historia de Ruth. Allá en el capítulo 4, porque es un libro corto, dice: así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Es muy interesante cómo es que llegan a ese punto en que Ruth termina casándose con Booz, el pariente de Noemí. Y mira que al casarse Ruth con el pariente de Noemí, Noemí también iba a heredar una tierra, iba a recuperar una tierra, iban a echar bases en esa nueva nación, porque era parte también de las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo.
Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que ha tratado mejor que 7 hijos. ¿Qué les parece la impresión que Ruth tenía delante de esta gente? ¿Qué les parece la impresión que esta inmigrante tenía? ¿Ah? La impresión es: esta mujer no vino para aprovecharse de nosotros. Esta mujer no vino para tomar y ver qué agarraba. No, esta mujer vino para contribuir, para bendecir. Esta mujer vino porque amaba a la gente de esta tierra y aprendió a amar a esta tierra. Y amaba a la gente de esta tierra, comenzando contigo, Noemí. Wow, increíble esto. ¿Ah? Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho. Miren esa abuela. Recuerden lo que pasó a esa abuela, ¿no? Recuerden que se le murió su esposo, se le murieron sus 2 hijos en otra tierra cuando se fueron debido a una escasez. Y eso también nos enseña algo. En cualquier momento un país puede entrar en una seria crisis económica, política y social. ¿Ok? Y mira cómo regresaron a Belén, porque la crisis en Belén pasó. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas le decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Y yo me imagino, parece que ese muchacho era bien malcriado porque lo estaba criando la abuela. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Hey, ¿sabes por qué quiero terminar aquí? Porque aunque quiero mostrarte esto que ya hemos dicho, que las capacidades y el esfuerzo te abren puertas, pero el carácter y la sabiduría las mantienen abiertas. Y es el ejemplo de Ruth. Si tú te preguntas ¿por qué la historia de Ruth aparece en la Biblia? Esta es la respuesta: porque la historia de Ruth se conecta con el Mesías. Porque el Mesías vino de la descendencia de David. Estoy hablándote de Jesús. Esa extranjera que no era israelita se conectó con la historia de Cristo. ¿Y sabes lo que nos enseña esta historia? Que no importa de dónde vengas, no importa tu pasado, tu vida puede conectarse a Cristo. Así que cuando leemos en Mateo el capítulo 1, donde nos habla acerca de los antepasados de Jesús, conseguimos esto. Dice: Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado... me adelanté. Dice el versículo 5: Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. ¿Ven cómo aparece en la historia de los antepasados de Jesús? Esta moabita. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y luego siguen diciendo que cómo fue la descendencia hasta que llegan a Jacob, el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Que tu vida se conecte con Cristo, vayas a donde vayas, estés donde estés. Vamos a estar de pie. Querido Dios, gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Mi Dios, da nuestra vida, danos esa claridad para tomar en cuenta nuestras capacidades. Señor, ayúdanos cada día en nuestro esfuerzo, de tal manera que puertas se abran delante de nosotros. Pero mi Dios,
Ven y obra en nuestro carácter. Queremos aprender de ti, conectados contigo, un carácter humilde, como el ejemplo que nos has dado en Ruth. Sabiduría en nuestras relaciones, como el ejemplo que hemos recibido de esta mujer que fue migrante. Mi Dios, y estemos en nuestra nación o vayamos a otras naciones, Señor, que de esa manera puertas sean abiertas y puertas se mantengan abiertas para tus hijos conectados contigo. Gracias, Señor, por aquellos que hoy están recibiendo esta palabra y han decidido caminar con tu guía y tu bendición. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. En la oscuridad